Perfecto, pues nada, lo grabaré en el ordenador porque me dicen que la nube está completa. Vale, chicas, pues bienvenidos a esta sesión de cierre del módulo 4 o del tramo 4. Hoy tenemos con nosotros a Geisel García, que estudió este máster también en su día, el máster en Comunicación y Educación. Antes terminó su licenciatura en Comunicación Social y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Habana. En 2011 se trasladó a Barcelona para estudiar este máster. Y desde entonces pues se ha especializado como investigadora y estratega en comunicación para el desarrollo, y ha estado trabajando en el ámbito del desarrollo humano, trabajando estrategias de comunicación para fomentar la conciencia social y la implicación de las comunidades en torno a la inclusión, la equidad y la economía verde y el cambio climático. Entonces, os dejo con ella y pues mientras tanto me quedo por aquí silenciado. Bienvenida, Heise. Muchas gracias, Albert, por la introducción y la bienvenida y toda la organización de esta sesión de cierre. Bienvenidos todos a la sesión final del tramo número 4 dedicado a comprensión crítica. Creo que es Patricia, ¿verdad? Porque me estás pidiendo la palabra. Sí. No, 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 no. No, me estaba tratando de poner los audífonos y aparentemente algo pasó. No, no estaba haciendo nada. Ya los voy a dejar porque no se Vale. pueden conectar. Disculpa. No, no, tranquila. Sí, justo os iba a decir que ya sé que nos hemos introducido brevemente en el foro, pero me gustaría mucho tener la oportunidad que en 2 minutos os presentarais. Y si podéis, porque creo que eso no lo hemos discutido tanto, ¿no? Decirme cuál es vuestro interés en el ámbito de la alfabetización mediática. A lo mejor está vinculado al trabajo, algo que hacéis concretamente, hay una rama que os interesa más, o si estáis estudiando y tenéis alguna idea de que os gusta, ¿no? Que os apasiona, porque creo que eso también es importante para ir conduciendo la sesión e ir atando cabos, ¿no? Que nos permitan que la sesión sea interesante para todos. Entonces, bueno, yo únicamente, como Albert ha hecho una presentación magnífica, aprovecho y también para romper el hielo. Os comento que para mí es muy interesante justamente el tema de la comprensión crítica y la participación ciudadana. Me interesa mucho cómo los medios de comunicación se pueden convertir en facilitadores, ¿no? O en obstáculos también para la democracia y la participación pública. Justo cuando empecé a estudiar con más profundidad el campo era el tiempo de 2011, ocurrió aquella primavera árabe, el movimiento de indignados, luego Occupy Wall Street, luego hubo como varios movimientos que estaban muy ligados al auge de las redes sociales, y aquella era una gran pregunta en ese momento, ¿no? Desde entonces han pasado muchísimas cosas y me parece que continúa siendo un tema de mucha relevancia. Así que bueno, con esta breve introducción de qué me interesa a mí y seguramente por dónde iré tirando en mi presentación, pues me gustaría que también vosotros me dijerais qué os interesa, eh, qué os gusta, qué os apasiona y cómo veis la importancia de la aplicación de este tema en vuestro trabajo, en estudios, lo que sea. ¿Quién quiere empezar? No somos muchos, así que podéis directamente romper el hielo. Ahora se han puesto tímidos. Creo que Joel quería empezar, Hola, o Cristian. Bueno, o Patricia, no lo sé, siempre coincidimos con Patricia. Adelante, Cristian, sí. Ah, perdón, Joel. Cristian. Bueno, buenos días. En el caso de Salvador, estamos a las 10 de la mañana. Buenas noches para ustedes, ¿no? Yo soy Cristian Pérez, ya un poco me presentaba por ahí. Yo estudié ciencias jurídicas, pero en realidad es como para ejercer como abogado en El Salvador, ¿no? Luego estudié un curso en formación pedagógica, que es lo que habilita para ejercer la docencia. Me autorizaron para ejercer en ciencias sociales. He trabajado en facilitando la materia de derechos humanos. Hasta ayer, ¿verdad? Hasta ayer yo estuve trabajando en el Ministerio de Educación en El Salvador, en el organismo que impartía justicia. Ya hoy estoy más relajada tomando la clase, ¿no? Y no con las carreras que impone ¿Fue la hasta carrera. ayer literalmente? Hasta ayer, sí, hasta ayer. Vaya. Fíjate que pues veíamos todo el tema del ejercicio profesional de docentes, ¿no? Que están bajo el Ministerio de Educación de El Salvador. Pero bueno, ya de ahora en adelante, pues trabajo en algunos temas que ya había trabajado antes, que son consultorías para organismos de Naciones Unidas y para instituciones del Estado. Me gusta mucho todo este tema de la educación, la educomunicación, aunque he venido repitiendo, es una cosa muy nueva para mí, pues en mi carrera
no hemos estado vinculados a esto. Cero vinculación. Entonces, desde que yo entré al Ministerio de Educación, me hizo mucho clic el poder aportar para que se transformara el sistema educativo, ¿verdad? Y luego fui viendo el tema de la alfabetización y cómo ha venido evolucionando en El Salvador, ¿no? Bueno, y en el mundo, que no tiene que ver solo con saber leer y escribir, que en efecto tuvimos esa especie de alfabetización en El Salvador. Luego el tema de del tener acceso a recursos tecnológicos, luego el COVID que nos dio un gran empujón, y ahora con todo esto de la educación en medios, la alfabetización mediática, yo veo como una necesidad que el sistema educativo de El Salvador se migre a esa visión, ¿verdad? Esa visión de tener una comprensión crítica y analítica, un posicionamiento más razonado de estudiantes desde educación inicial, ¿verdad? Hasta la educación superior. Y en mi tema de trabajo final del máster me quiero enfocar también en mi carrera, ¿verdad? Ciencias jurídicas. ¿De qué manera quienes nos estamos profesionalizando para ejercer como abogados y abogadas podemos estar interrelacionados con todo el tema de la alfabetización mediática, de las tecnologías, de las nuevas dinámicas que va imponiendo la nueva era digital, ¿verdad? Entonces, todavía pues tengo como muchísimo ruido, muchas preguntas, pero creo que poco a poco con cada tramo voy metiéndole un poquito, ¿verdad? De contenido a esas preguntas que voy teniendo. Entonces, más o menos por ahí estoy muy alegre ahora que voy a tener un poquito más de dedicación para esta maestría, ¿no? Entonces, creo que puedo aprovecharlo mejor ahora desde otro espacio. Genial, gracias, Crisia. Sí, Venga, adelante, Pilar, Joel. que tienes el micrófono abierto. Ahora tú. Bueno, pues, bueno, gracias a todos. Gracias, Hazel. Veo que tienes atrás un cuadro de Lucía, que es mi cartel de cine favorito cubano. Así que Sí, claro, mío también. me encantaría tener uno acá donde estoy. Voy a ver cómo lo consigo. Bueno, mi nombre es Joel. También me gradué de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Comunicación, pero estudié en periodismo en la casona de GEI 21. Así que seguramente conocemos profesores en común. Me alegra mucho estar, bueno, en el máster especialmente porque me gustaría expandir mis oportunidades laborales también al ámbito de la educación. Ahora estoy viviendo en Ohio y bueno, uno como migrante también se enfrenta a cuestiones que tiene que renovar, tiene que repensar la manera en que está viendo también el mercado laboral, etcétera, y el futuro posible. Y bueno, empecé a trabajar en una universidad acá justamente sin las calificaciones, sin las credenciales, con experiencia y tal en el ámbito del periodismo y la comunicación, pero sin las credenciales. Y también esa fue una de las cuestiones más pragmáticamente que me embulló para involucrarme en el máster. Y bueno, me doy cuenta de que realmente ha sido muy útil aprender sobre todas las cuestiones de alfabetización mediática, no solo para lo que podría hacer en el ámbito de la educación, sino también para mi formación como periodista. Así que bueno, esos son por ahí mis intereses. Bien, muchas gracias, Joel. Hola, yo soy Patricia, soy ecuatoriana, pero ya vivo en Estados Unidos 22 años, o sea, casi la mitad de mi vida aquí. Me gradué en el 97 de comunicadora social, pero con mención en marketing y relaciones públicas, y de eso trabajé durante 5 años. Y luego ya me vine a vivir acá. Y mi vida aquí ha sido solamente de ayudar en los colegios donde han estado mis hijas. Antes de que nacieran, estuve ayudando en una iglesia, alfabetizando, no alfabetizando, sino a la gente que, por ejemplo, necesitaba ayuda en la biblioteca pública para inglés como segundo lenguaje, ayudaba. Pero todo siempre fue solamente de ayuda, ayuda, ayuda. No he trabajado en eso formalmente. Mis hijas ya crecieron, ¿Qué edad ya tienen? 20 y 17. Entonces la de 17 ya va
a salir de mi casa pronto, que no quiero. Aquí todos los americanos votan a sus hijos. Yo no, yo las quiero aquí, pero parece que ellas ya pues se americanizaron y dijeron, no, 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 ya salimos, ya mi mayor ya no vive conmigo, vive en Wisconsin. Entonces eso pues me llevó a preguntarme, ¿no? Todo este tiempo he estado solamente ayudando, no trabajando formalmente. Entonces, preguntarme qué es lo que quiero hacer. Siempre me ha llamado la ayuda cívica, como la cuestión de la sociedad civil para, no sé, para tal vez pedir más justicia, más equidad. Y cuando empecé a cuestionarme ese tipo de cosas y viendo cómo se polarizó la sociedad en redes sociales con pues con la elección del 96, ya estoy hacia, del 2016, y luego con la otra elección del 2020, y cómo las amistades se rompían, No. eh, me, me pregunté, bueno, algo está sucediendo que no nos estamos comunicando a los seres humanos como debiéramos, porque finalmente lo único que hacemos es, en lugar de escuchar para entender los puntos de vista y debatir, simplemente era, yo tengo la razón, tú no, no quiero volverte a ver, te odio, cortamos palito aquí. Eso pensé, bueno, quizás voy a estudiar, voy a actualizarme en comunicación, y me gustó la idea por haber ayudado en los colegios de quizás más adelante organizar o desarrollar un conjunto de charlas para poder ayudar a los docentes, y eso va a tratarse mi tema de fin de tesis. Cómo a través de tal vez una herramienta que es el storytelling puedo organizar no sé, charlas para dar en los colegios. Mi idea más adelante es que obviamente me contrate las escuelas públicas para dar esas charlas a los docentes, para que puedan llegar hasta los alumnos. ¿Qué es lo que sucede con toda esta, con lo que he pensado? Eh, la escuela tiene que reinventarse, porque ahora los niños solamente están aprendiendo, 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 y no tienen eso, no tienen debates, no hablan, no están como sedientos de aprendizaje. Es la experiencia que tengo yo desde este lado de la vida. Estoy en Texas, entonces el colegio público ahorita está la educación muy mala, claro. Son otras cosas también las que tenemos que pensar, los profesores mal pagados, completamente desmotivados, los niños ahora a través de las redes sociales hacen muchísimo dinero, entonces son ellos los que llevan a veces la economía del hogar, entonces los papás los protegen como si fueran becerros de oro. Entonces si el profesor le dice, oiga, su hijo está portándose malcriado, no importa, o sea, el niño es el que nos trae la comida, así que deje lo que haga, lo que sea. Entonces un poco me llevó a querer actualizarme de verdad que empezando la maestría me costó durísimo, porque efectivamente no he estudiado hace 25 años, entonces es como un ejercicio mental darle, volver, tener esa potencialidad del pensamiento crítico, y de verdad ver esto cómo lo llevo a mi realidad. Entonces, eso es lo que quiero y está costándome, pero vamos a eso. Gracias. Y Cris, Buenísimo, muchas felicitaciones de haber abierto la oportunidad de cosas nuevas. gracias, Eh, Patricia. ¿Quieres continuar tú, Noemí? sí, creo que soy la última también. Sí, yo soy Noemi, soy de Ibiza, de España, pero llevo casi más tiempo fuera de España que dentro. Vivo en Alemania y básicamente estudié aquí también. Empecé con magisterio, pero como está organizado las carreras de magisterio aquí es diferente, entonces cambié a filología románica y ahora estoy mirando, o sea, trabajo en una empresa que da cursos de formación profesional en tecnología a personas que no han trabajado nunca con tecnología y que están en el paro, básicamente para que puedan volver a reintroducirse. Entonces, la alfabetización mediática es algo que tengo muy presente todos los días, pero también porque
el año que viene, en septiembre, empiezo también a ayudar en uno de los institutos de aquí como a dar charlas sobre medialidad y ayudarlos a entender básicamente parte de lo que hemos hecho, de lo que hablamos este tramo, de despertar ese pensamiento crítico de em, me tengo que creer, ¿por qué no me tengo que creer? Tengo que leer entre líneas, tengo que ver la connotación de diferentes palabras, intentan esto es neutro, no es neutro y básicamente eso. Muy interesante. Muchísimas gracias, Noemi. Me encanta que tenemos mucha diversidad, a pesar de que somos muy pocos. Tenemos muchísima diversidad y creo que esto nos va a dar mucho juego para la discusión que vamos a tener en la próxima hora y algo, ¿no? Muchas gracias por vuestras presentaciones. Espero que podamos abordar todos estos intereses que tenéis durante las charlas. A mí no me gusta hablar mucho ni linealmente. Sé que el formato online a veces es difícil fomentar demasiado el diálogo, pero bueno, creo que también es necesario que quizás haga una pequeña presentación que sea un poco lineal, ¿no? Que quizás vaya yo presentando, pero os pido por favor que cualquier cosa que os resuene, tenemos la suerte de que somos pocos y podemos participar mucho. Entonces, cualquier cosa que os resuene, que toque algo que os parezca interesante o que queréis reaccionar, que me interrumpáis sin ningún problema y que bueno, pueda servirnos más como una plataforma de discusión y de intercambio que de la charla lineal vertical que pueda pasar a partir de ahora, ¿no? Y bueno, yo os quería proponer, después de esta pequeña introducción que hemos tenido, que empezáramos entrando un poco en materia dura, intentáramos situar un poco los conceptos de alfabetización mediática, comprensión crítica, la relación entre ellos, a qué nos referimos cuando hablamos de cada uno de estos términos. Que veamos un poco también cuáles son los desafíos y los debates que vemos a la luz, en la luz del contexto actual y que ya vosotros habéis ido introduciendo de alguna manera en vuestras presentaciones y me parecen muy pertinentes. Que luego tengamos un momento de discusión y que podamos también aportar entre todos para enriquecer un poco la discusión que hemos tenido. Y que dejemos un ratito para ver si tenéis alguna duda con el trabajo final, algo que tengamos que precisar antes de la entrega próxima que tenéis, ¿vale? Que sé que también estáis en eso. Si queréis, dejamos un momento para trabajar, ¿vale? Y entonces, qué bueno que Noemi ha sido la última y nos ha hablado de que está en Alemania, porque a mí me pasó en 2011, yo estaba cursando el máster que cursáis hoy, pero en presencial. Y bueno, para mí fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida, porque significa que viajé de Cuba, donde nunca había salido de mi país, nunca había cogido un avión, y viajé a Europa para estudiar este máster que cursáis hoy, ¿no? Y conocí gente de muchísimos lugares, tan diversos como vosotros. Y bueno, una de las experiencias que uno quiere tener cuando viaja la primera vez a Europa es viajar y conocer otros lugares también, que es una gran suerte que tenemos, ¿no? De la posibilidad de movernos. Y ese primer viaje fue a Berlín y pues teníamos la idea de continuarlo, era una amiga y yo que queríamos continuarlo a Praga. Bueno, pues así lo hicimos. Finalmente habíamos sacado los pasajes por vías diferentes, así que de Berlín a Praga viajábamos separadas. Y yo, bueno, que venía de Cuba, con poco trayectoria de viaje, de pasaporte y tal, con mi pasaporte cubano, iba sentada en el tren y se me acerca la policía alemana, que Noemi lo dirá, que hablaba así un poco fuerte, y con su acento alemán me piden algo que yo no entiendo, le pido en mi inglés, le digo, bueno, can you repeat, please? Y, pero no entiendes inglés, me dicen con su inglés con acento muy fuerte alemán, y le digo, sí, sí, perdón, pero ¿me puedes repetir? Y dice, sí, el pasaporte. Yo estaba bastante asustada, la verdad, porque viajaba sola, poca experiencia, tal. Y cuando cogen mi pasaporte y lo ojean en la primera página, pues encuentran algo que les da mucha risa. Y se empiezan a partir de la risa, aquellos tres policías. eh, y bueno, yo estaba entre sorprendida y asustada, pero dejó correr aquello, intentando yo entender algo y que era imposible para mí. De su alemán, escucho por ahí algo de Castro, algo de Castro. Y bueno, pues ahora están haciendo bromas de dónde yo vengo, pues no lo sé, no lo entiendo. Y aquello lo dejé correr, a los señores me devolvieron el pasaporte y yo continué mi viaje a Praga, todo magnífico, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues
tiempo después, unos meses después, yo que en este momento estaba muy metida en el máster, luego el doctorado, pues estaba suscrita a un servicio de información científica que me llevaba, que me enviaba noticias a mi correo electrónico cada mes, un par de veces o así, y bueno, obviamente llega el correo en alemán del cual yo no entiendo nada, y utilicé una de las maravillosas herramientas que empezaban a proliferar en la época, que era el traductor automático de Google, incluido en el correo electrónico. Y cuando utilicé el traductor de alemán a español, pues el traductor hizo más o menos esto. El Guten Tag Hazel García, que era lo único que yo entendía del correo, me lo convirtió en Hola Rehén García. Y ahí me di cuenta de que mi nombre en alemán significa rehén. Y por tanto, aquellos policías cuando habían visto Rehén García les había hecho muchísima gracia y les había dado el pie a hacer muchas bromas. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque es un buen ejemplo de cómo la comprensión crítica que tenían aquellos policías, porque eran humanos, me salvó de ser esta persona que aparece en la izquierda de la pantalla a, obviamente, continuar mi viaje de Heidi por Alemania en un tren muy bonito y mi aventura idílica, ¿no? Afortunadamente esto fue así, pero obviamente el mundo en que vivimos hoy no es solo un tren, no es solo un pasaporte, ni una persona que viaja con un nombre simpático en otro idioma. Obviamente el mundo en el que vivimos hoy es mucho más complicado que eso. Es un mundo donde Internet ha penetrado casi, bueno, todos los países, la vida de muchísimos colectivos. 67% de la población mundial utiliza hoy Internet. Eso no sé qué os provoca esta cifra. A mí me hace pensar en dos cosas. En primer lugar, en que todavía hay un 23% que no está, pero a la vez que ha sido muy rápido, ¿no? O sea, de que llegó Internet a nuestras vidas y a la mía particularmente, porque viví en un país donde la entrada de Internet fue mucho más tardía, pues me parece sorprendente que tantas personas en el mundo sean usuarios activos de Internet, ¿no? Aún con sus diferencias. Y luego también la cantidad de dispositivos de Internet, de las cosas que están conectados en Internet y que habrá en el futuro, ¿no? Esto es sorprendente porque significa que todos estos dispositivos que tenemos un poco inocuos que tenemos en casa, ¿no? Los relojes inteligentes, como los vacuum cleaners, estos, los robots, estos de limpieza, y muchísimos otros dispositivos que tenemos en nuestras casas hoy, pues han aumentado de manera exponencial, ¿no? O sea, se espera que estos dispositivos pues tripliquen la cantidad de datos también que envían, ¿no? Esto que os pongo aquí, el tercer dato es una previsión entre 2020 y 2025, pero de hecho como está funcionando va mucho más rápido, ¿no? O sea, es un aumento mucho más rápido del que se ve aquí, ¿no? Cuando os decía, ¿qué más os quería destacar? Ah, vale, os quería destacar sobre todo el tema de la rapidez de ese aumento de los usuarios de Internet, ¿no? O sea, estamos hablando de que entre 2019 y hoy, o sea, en apenas 5 años, esta subida ha sido muy alta. O sea, ha sido de un 32% y 1,3 mil millones de personas se han conectado solamente en los últimos 5 años, ¿no? Algo que es muy, ¿no? Muy acelerado. Y obviamente esto nos sitúa, ¿no? En un terreno un poco complejo a la hora de hablar de información crítica, porque significa que la información que tenemos que procesar, que tenemos disponible hoy, pues es muchísimo más amplia, ¿no? De lo que podríamos imaginar, de lo que sería humano ser capaz de procesar, regular, controlar, filtrar, etc. Este es un gráfico sobre la información creada, capturada y consumida en todo el mundo. Las cifras con asteriscos son una previsión, pero más o menos se comporta bastante fiel a lo que indica esto. Ya veis el crecimiento exponencial en apenas, pues no sé, 10 años. Es una cosa brutal, ¿no? Los últimos 10 años, cómo va subiendo. Aquí, esta persona a lo mejor os suena la foto, ¿a quién lo adivina? Pero seguro habéis escuchado hablar mucho de él. Es Marshall McLuhan, uno de los visionarios de la época de Internet, ¿no? Aquel que nos hablaba de la aldea global y cómo imaginaba que en un futuro, cuando las informaciones estuvieran muchísimo más avanzadas, pues todo el mundo sería como una especie de aldea, conectados por las comunicaciones, donde podríamos alcanzar cualquier lugar del mundo a una velocidad irrisoria
Y efectivamente, esto es la globalización, lo que vivimos hoy, y es un fenómeno que interconecta todas las áreas de la vida humana, ¿no? Ya está, digamos que metida en todos los procesos que vivimos hoy, ya sean culturales, políticos, sociales, comunicativos, en fin, todo. Luego volveremos a ver porque me parece un personaje muy interesante, luego hay es un personaje muy polémico también por muchas cosas que también pensaba sobre el determinismo tecnológico, ¿no? Su gran frase esta del medio es el mensaje, pues nos sitúa hoy en un terreno un poco, yo diría que interesante, ¿no? Que podríamos repensar, así como hace unos años nos parecía muy determinista, ¿no? Cómo las tecnologías serían extensiones de los seres humanos, y lo hemos empezado a ver gradualmente, y ya tenemos hasta gafas, ¿no? Que nos permiten hacer streaming en directo, que nos permiten conversar, hacer fotos, videos. Y estas son realidades que nos están tocando hoy, que creo que no entendemos bien nadie. La ciencia y los estudios no van tan rápido como para entender el impacto que tiene todo esto, ¿no? O por ejemplo la inteligencia artificial, de lo cual yo no he puesto mucha cosa aquí, me imagino que lo habréis tocado en otras sesiones también del máster, y creo que será uno de los temas que me gustaría que tuviéramos a debate porque son cosas de las que hay menos estudios concretos que nos puedan decir el impacto de estas tecnologías, ¿no? Pero bueno, a ver, una pregunta podría ser también, ¿cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto los humanos, con nuestra comprensión crítica, somos capaces de moderar todas estas informaciones? O si realmente es una tecnología un poco que nos da forma, ¿no? Lo que en inglés le llaman shape us, ¿no? Que nos determina también y que nos conduce un poco a una situación que está fuera de nuestro control. Ahí le dejo la palabra a Patricia. Solamente compartir un pensamiento que leí, lamentablemente no me acuerdo la source, pero decía, yo quisiera que la inteligencia artificial se dedique a lavar los platos, a hacerme la comida, para yo poderme dedicar a hacer mis cuadros, a hacer mi poesía. Y es al contrario que está sucediendo, ¿no? Ahora los chicos utilizan la inteligencia artificial para la educación, ¿no? Y ojalá luego se pueda eso revertir, porque, o si no, ¿cuál es el pensamiento? O sea, ¿quién está pensando? ¿Las máquinas? Totalmente. Y el problema de eso es que ¿quién está atrás de la inteligencia artificial? ¿Quién está feeding la inteligencia artificial, verdad? O sea, ¿qué nos va luego a alimentar a nosotros mismos la inteligencia artificial al revés? Sí, es complicada la inteligencia artificial. Totalmente, o sea, en teoría la inteligencia artificial nos ahorra tiempo, ¿no? Y nos permite llegar a resultados buenos con un mínimo de tiempo. Pero ¿para qué queremos ese tiempo? ¿No? Esta es yo creo que es una pregunta muy, muy válida que tenemos que hacernos como sociedad. Y bueno, ¿qué indica este contexto? Pues que la alfabetización ya no solo ha dejado de parecerse a la primera imagen, o no ha dejado, sino que además de parecerse a la primera imagen que tenemos aquí, se va pareciendo a una que les voy a poner posteriormente, ¿no? Que es, a ver, os la presento ya, que es a esto, ¿no? Esta alfabetización, que es la alfabetización convencional, que se entiende como la capacidad de leer y escribir, o sea, ser capaz de entender un enunciado sencillo relacionado con la vida cotidiana, y que incluye las habilidades de lectura, de escritura, y quizás alguna actividad también pues aritmética básica, se ha entendido normalmente como un aspecto básico de los derechos humanos, ¿no? Porque se entiende que es un aspecto que nos permite también acceder al trabajo, acceder al bienestar social, acceder a eh, la gratificación de ciertas necesidades que son básicas para los seres humanos, ¿no? Pues ahora lo es también esta alfabetización mediática e informacional, que engloba una nueva alfabetización, que se ve como más necesaria en los siglos XX y XXI, y que se ocupa de los nuevos lenguajes de los medios de comunicación, es decir, ser capaz de comprender, pero también de producir mensajes utilizando las capacidades comunicativas, las herramientas de los nuevos medios de comunicación, los nuevos lenguajes de los medios de comunicación. Estas habilidades mediáticas e informacionales son ahora mismo necesitan ser, cuando no lo son, necesitan ser una materia transversal también en los sistemas educativos que preparan a las personas
para este nuevo idioma de los medios que decíamos, para un nuevo mercado laboral, ¿no? Que nos exige tener todas estas competencias, como lo puedes ver aquí, ¿no? Podemos ver un obrero que utiliza también las tecnologías digitales, pero también para toda una serie de acciones que están incrustadas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que incluyen la banca en línea, el entretenimiento, como puede ser Netflix, ¿no? Por ejemplo, el consumo de noticias, la producción de nuevos mensajes en otros formatos diferentes, y también para la información y la participación, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas más eh, urgentes, en el sentido de que se nos juega en esos medios también la democracia, ¿no? Las capacidades que tenemos de participar en el destino que tenemos como sociedad. Y bueno, esta cuestión es muy importante porque nos habla de lo que es la brecha, ¿no? De lo que es la brecha, que en un principio se llamó brecha digital y que cada vez más se le llama la brecha democrática. ¿Por qué? Pues porque sabemos que de una brecha digital que tenía que ver al principio con el acceso a lo que eran los dispositivos digitales, con la conexión a Internet, pues vemos que esa brecha se va complejizando en la medida que la red madura y que cada vez son más necesarias habilidades, capacidades de uso, intenciones de uso, propósitos de uso, más complejos que simplemente el acceso simple a la red. O sea, una vez que ya hemos tenido ese acceso a la red, pues ¿qué es lo que hacemos con ella, ¿no? Obviamente, sin habilidades mediáticas e informacionales, pues nos quedamos atrás en la capacidad en la economía digital, una economía que está, o sea, que está muy estrechamente vinculada a lo que es el capitalismo digital y que lidera los procesos económicos más importantes. Pero también quedarnos atrás, quedarnos rezagados en todo lo que tiene que ver con los beneficios de la participación, del acceso a bienes culturales, a la expresión y a la participación en la sociedad, ¿no? No sé cuánto habéis visto el concepto de alfabetización mediática e informacional, si habéis tenido la oportunidad, si ya lo habéis discutido, un poco sí, o queréis que retomemos. O sea, ¿os parece importante que vayamos en esta diapositiva o creéis que podemos pasarla? Creo que sí hemos hablado de la alfabetización mediática, del pensamiento, efectivamente el pensamiento crítico, lo que dice la, Ujú. pero de todas maneras tal vez muy por encima para recordarlo. Claro. Sí, yo creo que aquí lo interesante es que sobre todo a través de la UNESCO, ¿no? Que es una de las instituciones que más se ha preocupado por este concepto, pues en algún momento la alfabetización mediática era una corriente que iba con un grupo de expertos, de profesionales, de entusiastas, y la alfabetización informacional por otro, ¿no? Que eran los que tenían que ver con las bibliotecas, la información, y en algún momento, pues esta institución viera la necesidad de unirlas las dos, porque al final la información tributa al conocimiento, ¿no? Y la información en sí misma no nos ofrece mucho si no está vinculada a un proyecto de conocimiento y de cómo ese conocimiento se puede poner en práctica en la vida cotidiana de los individuos con objetivos de realización, de libertad, de poner en práctica procesos sociales, comunitarios, que sean propios y que se identifiquen con lo que los individuos se proponen para sus vidas, ¿no? Entonces, por eso, entre esas habilidades individuales se menciona con tanta importancia en los documentos de la UNESCO el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración, ¿no? Porque es cómo aplicamos, cómo utilizamos toda esa información que tenemos tan disponible hoy y cómo somos capaces de articularla de manera inteligente para fomentar la colaboración y la realización de esos proyectos, ¿no? No sé si habéis visto esta gráfica. A mí me parece muy importante retomarla porque es una gráfica que, si bien tiene unos años, es un estudio realizado por la Unión Europea en 2009, pues fue liderada por el director del Gabinete de Comunicación y Educación, José Manuel Pérez Tornero. Y aún cuando tiene algunos años, pues a mí me parece muy relevante para entender lo que es la alfabetización mediática y al menos esas tres dimensiones que aparecen en la parte más alta de la pirámide, que me parecen cruciales para ser capaces de comprender este concepto, ¿no? En esta pirámide se ven los elementos que hay en la base, que es el contexto de alfabetización mediática y la disponibilidad de medios como factores que permiten, bueno, que crean un ambiente que favorece la alfabetización mediática.
Y en los 2 niveles superiores están estas 3 dimensiones. La primera es la de uso, o sea, lo primero que necesitan los individuos para ser capaces, o sea, estas son las habilidades individuales. Lo primero que necesitan los individuos para ser capaces de utilizar la información y el conocimiento, pues, es el uso, o sea, ser capaces de utilizar un ordenador, de utilizarlo de manera equilibrada, utilizar otros medios de comunicación, la televisión, la radio, integrarlo en su vida cotidiana. En un segundo momento, ¿qué necesitan? Pues comprensión crítica, o sea, ser capaces de esta información que viene de los medios de comunicación, estos mensajes, este conocimiento que le viene del contexto mediático, pues ser capaz de decodificarlo, de comprenderlo de manera crítica, de ponerlo a interactuar con sus conocimientos precedentes, y una vez que el individuo es capaz de hacer esto, pues con sus habilidades comunicativas ser capaz de construir un mensaje, de colaborar con otras personas, de cooperar, de producir contenidos y de establecer relaciones sociales que les permita pues articular ese proyecto de vida del que hablábamos, ¿no? Yo creo que es importante y volveremos, si os parece bien, volveremos a esas 3 grandes dimensiones, ¿no? de la alfabetización mediática: el uso, la comprensión crítica y la comunicación y la producción, ¿no? Lo que tiene que ver con la expresión, ¿no? Con la producción de contenidos. En mi tesis doctoral, yo utilicé este esquema un poco para entender las relaciones entre las habilidades de comunicación y la participación política, porque me interesaba, como os decía, en un contexto donde fue un momento de adopción masiva de las redes sociales sobre todo. Me interesaba entender cómo esas nuevas capacidades que se estaban creando, pues eran capaces de influir o de dar lugar a una participación política más activa, a una democracia más rica, a una deliberación más interesante que la que teníamos con los medios tradicionales o a nivel convencional. Y yo prefería verlo como más que como una pirámide, ¿no? que una habilidad conduce a la otra, como procesos que se dan de manera concomitante, paralela, donde el individuo no necesariamente tiene que, si bien el uso es algo básico, porque obviamente tenemos que saber usar ordenadores y medios para poder comprender críticamente y expresarnos, muchas veces cuando nos expresamos la comprensión crítica no está todo lo suficientemente desarrollada que se debería, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy, y ya me diréis aquí cómo lo veis, pero uno de los grandes problemas, y lo veremos más adelante, es que mucha gente comunica sin haber comprendido críticamente lo que está recibiendo de su entorno mediático, ¿no? Y bueno, esto que aparece en la base, que son las estructuras de conocimiento, pues son estructuras que se van solidificando, que se van consolidando a lo largo de la vida de un individuo, a lo largo de sus interacciones con su medio, con su entorno y con los contenidos de los medios de comunicación, y que en cada interacción se van consultando, pero también se van modificando, van evolucionando, ¿no? En función de esa interacción constante que tenemos los individuos con la información que proviene de los medios de comunicación. Volviendo a la brecha digital y a la brecha de la información y democrática, os ponía aquí una frase de la Secretaria General Adjunta de la ONU, Amina Mohamed, donde decía que sin una acción decidida de la comunidad internacional, la brecha digital se convertirá en la nueva cara de la desigualdad, ¿vale? Y esto quiero que sea un poco el leitmotiv que vamos a analizar, porque a mí me parece realmente que el tema de la equidad respecto al uso de la información es el que más está en juego con todos estos cambios tecnológicos y con toda esta dimensión nueva que tenemos en cuanto a la información, al conocimiento que se comparte hoy, a los volúmenes, a las nuevas tecnologías que van saliendo, a las innovaciones que se producen constantemente en este ámbito, ¿no? Y bueno, volviendo a esta idea de las múltiples brechas, ¿no? Al principio, como os decía, al principio lo que más le preocupaba a los investigadores es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar si hay países que tienen una irrupción muy rápida del Internet y de los medios de comunicación y hay otros que no? Pues va a haber una brecha digital muy grave, va a haber muchas diferencias, va a haber una gran desigualdad derivada de esto. Sin embargo, me adelanto un poquito para entender esto. ¿Qué ha pasado? Pues
si vemos aquí este gráfico, podemos ver cómo, quiero que os fijéis bueno, en la adopción, si veis en las líneas rojas es Norteamérica, hay una subida muy grande en la adopción de nuevas tecnologías entre el 95 y el 2010, ¿no? Hay un crecimiento muy acelerado y luego la curva se aplana. En Europa un poco igual, ¿no? O sea, va subiendo de manera muy drástica a partir de los 2000 y a partir del 2015, pues la curva se aplana. En 2010, pues empieza de manera acelerada en todo el resto de lugares del mundo. Y si lo veis, creo que en el último periodo, antes de 2022, creo que la curva que crece más rápida es East Asia y África subsahariana, ¿no? O sea, que en los países digamos, los países menos desarrollados, pues la brecha está creciendo de manera muy rápida. O sea, que la brecha digital ahora mismo no es el peor problema, porque sabemos que Internet está penetrando todos los países. Lo que han descubierto los investigadores, que es que después de esta brecha de acceso, que es la primera brecha, tiene que ver con la brecha de conocimientos y la brecha de uso. Y esta brecha de conocimientos y de usos nos está indicando que hay una gran diferencia y una gran brecha entre quienes usan las tecnologías digitales de la información y la comunicación para usos beneficiosos para sus vidas, ya sean de información, de conocimiento, de formación profesional, varios usos que ahora veremos, y los que lo usan para usos más de menos calidad o que les aportan menos para esos proyectos de vida, como pueden ser, pues, esto lo digo así un poco a la ligera, ¿eh? Luego vamos a ir contrastando con otros estudios, ¿no? Pues usos más banales o más superficiales como pueden ser de entretenimiento o simplemente de comunicación a un nivel más superficial. Y finalmente, que todo esto revierte en una tercera brecha, que sería la brecha democrática, que significa en cómo los individuos son capaces de utilizar estas herramientas para posicionar sus mensajes políticos, sus proyectos políticos, sus decisiones, sus opciones de vida en un proyecto de sociedad político más amplio y los que no pueden hacerlo por motivos varios, ¿no? Y vamos a ir ahí un poco. Bueno, hablando de factores sociodemográficos, ¿no? Pues todos sabemos que hay grandes brechas en cuanto a lo sociodemográfico, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes brechas tiene que ver con la educación. Bueno, la primera yo creo que tiene que ver con el factor socioeconómico y el factor de los recursos que tienen los individuos para ser capaces de comprar un ordenador, de comprarse el acceso a una conexión a Internet, sea la que sea, pues esto ya es una primera gran brecha y que podemos evidenciar y que es clarísima y que todavía en países en desarrollo donde el acceso a Internet continúa siendo muy caro, podemos ver, y esto es una realidad que podemos ejemplificar, si queréis volvemos a ella, hay muchos formatos de acceso a Internet que incluyen en un servicio básico, que incluyen, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Y están con una tarifa plana de Internet, que es solo redes sociales, y en lugares donde es muy cara la conexión a Internet, pues hay muchos individuos que tienen simplemente un forfait, no sé cómo lo diríamos, básico, con acceso a determinadas redes sociales, pero no pueden pagar una conexión a Internet que les permita consultar diarios o que les permita consultar fuentes directas de información, ¿no? Esto por aquí es una línea ¿no? de discusión en cuanto a la brecha digital, de cómo se revierte en factores sociodemográficos. Pero bueno, también hay muchos otros factores, por ejemplo, la edad, y esto es una cosa que salió en el foro y a mí me parece súper interesante, de cómo la edad influye, o sea, es que los jóvenes tienen menos comprensión crítica y se dejan llevar más fácilmente por las noticias basura, etcétera, o las personas con más edad que somos migrantes digitales en definitiva y que pues a lo mejor venimos de otra economía de medios, de otro formato que chirría, ¿no? Que no coincide con la que vemos hoy y esto genera incomprensiones, ¿no? A la hora de procesar la información. Te dejo la palabra, Patricia. Sí, lo que cuando preguntaste en el foro, bueno, ¿ustedes creen que los jóvenes son los que más están consumiendo noticias falsas? Me pareció que los jóvenes en este momento, bueno, pues sin hablar digo, los jóvenes de Estados Unidos, por ejemplo, porque en Sudamérica puede ser que
que efectivamente la brecha no deje que se conecten, etcétera, lo que estás diciendo, pero lo que veo es que los jóvenes acá les dan herramientas para, para comprobar veracidad o no. Todavía no sé si es que tienen el pensamiento crítico de ellos mismos poder definir, que es lo que decía una de las lecturas, ¿no? Que no es que solamente tienes que dar pescado, sino enseñar a pescar. Pero siento que la juventud de aquí tiene herramientas. Cuando yo hablaba con mis hijas en el verano de la maestría y de cómo hay varias noticias y todo, mi hija mayor me decía, uy, pero hay un montón de websites en donde tú te metes la noticia y ves si es que es facto o falso, etcétera. Y yo, pero bueno, me explicó ella que sí, que efectivamente hay un montón de herramientas. Siento que la gente de mi edad y un poquito mayor no tiene ese tipo de conocimientos y siempre uno hace mofa de las tías en WhatsApp que mandan la información falsísima y que se las creen así como, por favor, reza al Ave María porque si no el mundo se va a destruir. Efectivamente uno se ríe de ese tipo de cosas, pero da, o sea, al final da pena, no es risa, es de llanto, que efectivamente esa demografía se cree todavía esas falsas noticias, ¿no? Ujú. Y era, pues, recuerdo cuando vivía yo en Ecuador, muy jovencita, que hablaban. Y efectivamente, las redes sociales, a mi parecer, es como un chisme, pero potencializado. O sea, antes uno decía, se hablaba con la vecina y decía, oiga, vecina, no sabe, ahora es eso a mundial. Entonces, pero sí Ujú. creo que los jóvenes tienen por lo menos las escuelas les están dando las herramientas para comprobar si es que sí o si no. No sé si es que, como decimos, desarrollar el pensamiento crítico de ver, a ver, cuál es la fuente, a ver qué están tratando de decirme, quién es el que está atrás de esta noticia, le están pagando, no le están pagando. Ya sabes, ahora todo el mundo habla, ay, que es que las vacunas daban autismo. Entonces ya salió un señor diciendo, no, a mí me pagaron para decir que daban autismo, pero no, no era así. Entonces, claro, ¿quién está dando dinero, no? ¿Quién es que está atrás? ¿Qué es lo que hay atrás? Y eso, finalmente, ojalá que podamos conversarlo aquí en esta charla, es lo que mi limitado conocimiento no me da todavía para entender es quién está detrás de todo esto, quién está atrás de destabilizar socialmente, quién quiere que la gente se siga peleando. Claro, los políticos que quieren seguir perpetuándose, bla, 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 pero bueno, lo hablaremos en un ratito, no quiero seguir estar agarrándome en la clase yo. Creo que no, Noemi quería decir algo y luego Crisia, ¿verdad? Sí, yo lo que quería decir es que el trabajo que estamos haciendo, las actividades de tramo, yo las estoy haciendo basándome en conversaciones que he tenido con alumnos eh, sobre AfD, que es un partido extremista alemán que está ahora. Em, y es básicamente, a ver, o sea, pues, en Alemania está muy de moda el juego, un juego que se llama Hombre Lobo, que es básicamente, es un grupo de gente, cada uno tiene un rol y los lobos en medio de la noche, cuando todos los demás están durmiendo, matan a alguien y luego todas las personas que todavía siguen vivas a la mañana siguiente tienen que decidir quién es el lobo y matarlo y la mayoría, o sea, si la mayoría vota que una persona es el lobo y lo matan, pero luego resulta que no es, o sea, los lobos tienen que intentar permanecer en vida y matar a los, bueno, Es un juego social, ¿no? sí, De es un gente. juego social y jugué con algunos alumnos a ese juego y, y luego les puse un vídeo o sea, que es de noticias, pero que mm, son con opinión. Y me los quedé mirando y me dijeron, es verdad, es completamente verdad, Noemi. Si a mí, o sea, si yo quiero buscar a alguien que piense igual que yo, o sea, y yo me meto en internet, pongo mi opinión y voy a encontrar 800.000 artículos que defendan mi opinión, aunque a mi opinión o lo que yo quiero sea falso. Sí, y lo mismo pasa en el juego del hombre lobo, que bastase que haya dos personas que sepan que la verdad no es así, pero que te intenten convencer
que al final los demás se van a quedar pensando, ostras, es verdad, y sí, y estaba mirándolo para cogerlo para el ejercicio. Y es que es verdad, si yo me pongo a mirar ahora mismo y escribo aumento de enfermedades desde que Alemania ha empezado a coger a gente de Siria y de Ucrania y tal, y de Ucrania y tal, encuentro 8.000 artículos que me lo aseguran que sí que es verdad. Y ese es el problema, que el problema no es que la gente no sepa encontrar información, el problema es que la gente siempre sabe encontrar información que respalda sus opiniones. Entonces eso les da más fuerza y es más difícil intentar discutir con ellos, porque si me vas a sacar un artículo que subió tu tía Loli a Facebook de, por ejemplo, que las vacunas dan autismo, pues es que tampoco voy a poder discutir contigo. Totalmente, totalmente. Gracias, Noemi. Crisia, ¿quieres comentar tú? Sí, bueno, algunas cosas que, perdón, porque ya no seguí en el chat. De repente traté de recordar algunas cuestiones que quería apuntar en el chat, ya no lo hice, igual voy a aprovechar de ponerlo acá. Y es que acudí a la presentación de un libro, que se llama Mala Hierba, cómo germina, crece y se reproduce y se combate la desinformación en El Salvador. Y justamente hace un poco de ese análisis, ¿no? De qué información están consumiendo las y los jóvenes y qué les provoca eso, ¿no? Y en este libro, las investigadoras plantean, ¿verdad?, que las y los jóvenes buscan en las tecnologías, en los teléfonos, en el Internet, diversión y formación, pero especialmente diversión, ¿verdad? Y que además, bueno, ellas titulan de hecho su artículo Juventudes navegando con atajos en un océano de conocimiento, ¿verdad? Aquí se hace la vinculación de cómo el componente psicológico y de consumo está vinculado con la desinformación y que las y los jóvenes principalmente se ven influenciados o las noticias les causan sentimientos, pero no les mueven otras fibras que tienen que ver como con algunos elementos críticos o analíticos, ¿verdad? En este estudio le hicieron como laboratorios con ellos y ellas y les ponían diferentes noticias de diferente tipo, ¿verdad? Por ejemplo, de la farándula, de políticos, de otras que tenían que ver como con información, ¿verdad? Ponían, por ejemplo, noticias sobre Messi, Donald Trump, Nayib Bukele y cuestiones así. Entonces, en este estudio se veía como, por ejemplo, les llamaba la atención, les provocaba sentimientos, pero no se fijaban si había un logo que no era correcto, si estaba usando una media de un color y otro color, o sea, por elementos claves, tanto visuales como de análisis o de cuestionarse, ¿verdad? Si ese personaje puede estar vinculado o no con esos temas, sobre el mensaje que está comunicando, inclusive de ponerles titulares y para saber el contenido de lo que se pretendía comunicar con esas noticias, ¿verdad? Las y los jóvenes mayormente no se están fijando en esas cuestiones que son las que importan, ¿verdad? Sino que se dejan mover por las emociones en relación a los mensajes. Entonces, yo lo quería puntuar por ahí, ya retomando un poco las ideas que este libro plantea muy bien, ¿verdad? De cómo las juventudes, para mí, aunque claro, no lo hago basado en evidencia y perdón por eso, pero yo sí veo como que dependiendo de la generación, ¿verdad? Así es como el comportamiento frente al consumo de la información. Yo sí creo que la población de los 30 y tantos tiende a ser un poquitito más crítica o más razonable en cuanto a ciertas informaciones. En cambio, las y los jóvenes les interesa mucho el tema del color, de las marcas, por lo menos en El Salvador, ¿verdad? Está como muy, muy fuerte todo eso. El tema si el personaje, soy afín a ese personaje, a ese emblema, a esa cuestión, entonces no cuestiono, ¿verdad? Hay ciertas barreras que se están dando en función de eso, entonces un poco lo plantea este texto, ¿verdad? Pero ya con criterios más científicos. Yo solo lo estoy lanzando por acá, ¿no? Pero yo sí tengo eso bien clarito, que sí creo que se está perdiendo cada vez más cierta conciencia crítica y no estamos aprovechando, desarrollando las posibilidades que las tecnologías nos ofrecen.
Sí, muy interesante todas las reacciones que habéis compartido. Yo solo quería destacar algo. Creo que, Noemi, lo que dices tiene que ver mucho con la posverdad también, ¿no? O sea, el hecho de que, totalmente, hay un libro muy interesante, ya lo tenía por aquí, os lo quería pasar para que, creo que es muy interesante. Ah, aquí. Republic, ya os los pasaré, que habla justamente de eso, ¿no? Y habla de cómo en Twitter, con determinados hashtags, puedes encontrar una información y su contrario, ¿no? Y esto es justamente lo que estás explicando. Y luego también de la comunicación emocional, hablaremos ahora, porque justamente, o sea, creo que lo que habéis mencionado todas tiene que ver con estructura, con elementos estructurales de las redes sociales, ¿no? O sea, por una parte, la capacidad de organizar información de acuerdo a determinados puntos de vista, y por otra parte el tema emocional, ¿no? Por ejemplo, en una red social como Facebook o como Twitter, como X, pues se ve claramente que si hay un botón de me gusta, incluso de estas diferentes emociones, y que además el algoritmo promueve los contenidos de acuerdo a las emocionalidades que refiere cada una, pues los emisores se han dado cuenta de eso y utilizan toda esa emocionalidad en la construcción de la noticia, ¿no? De los contenidos. Y además con estrategias muy sofisticadas, ¿no? O sea, como que ya digamos que hay fórmulas que saben que funcionan, ¿no? El tema, por ejemplo, un tema que me parece muy interesante es el de los nacionalismos. 5 señales de que has estudiado en tal sistema educativo. 10 señales de que eres español, 5 señales de que eres cubano, 8 signos de que eres ecuatoriano, ¿no? Este es un ejemplo positivo, en bonito, ¿no? Pero también lo hay de lo contrario. Y es donde vienen discursos del odio, antirracistas, antiinmigración, etcétera, que ahora veremos un poco. Otra cosa que quería comentar respecto a lo de cómo se puede ver una información y su contrario, ¿no? Una vez discutía con un amigo conspiracionista, tengo que llamarlo así, o sea, no lo puedo decir de otra manera, que hablaba sobre la negación del COVID, ¿no? En su momento, que también de aquí podemos discutir mucho, y me citaba a Luc Montagnier. Luc Montagnier es uno de quienes descubrieron el virus del SIDA en su momento y que después se volvió completamente, le dio algo, o sea, yo no os puedo explicar, pero toda la comunidad científica ha emitido cartas de manera oficial conjunta para decir que Luc Montagnier se le ha ido la olla. Y este señor ha difundido una cantidad de falacias sobre el SIDA posteriormente, ¿eh? Ha asesorado a políticas nefastas al gobierno de Sudáfrica en cuanto al tratamiento del SIDA. Y luego fue uno de los que negó también la existencia del COVID, ¿no? Y este es uno de los ejemplos en los cuales, claro, yo tenía un argumento irrebatible. ¿Cómo tú me vas a decir que una información que da una persona que tiene un Nobel, que ha descubierto el virus del SIDA, cómo me vas a decir que es mentira? Entonces, ¿cómo navegamos ahí? Ahí lo dejo, ya lo miraremos para la parte de las soluciones, ¿no? Pero justamente para reforzar que efectivamente pueden haber argumentos a favor de una afirmación y de su contrario también. Bueno, pues volviendo a la brecha, ¿no? Estos son algunos, por ejemplo, estos son algunos estudios que explican cómo las brechas digital, o sea, la brecha ha evolucionado de una brecha digital a una brecha de usos y conocimiento y a una brecha democrática, ¿no? Y estos estudios diferencian entre usos vinculados al entretenimiento y usos vinculados a la información o lo que ellos llaman usos beneficiosos de Internet, ¿no? Esos usos beneficiosos estarían vinculados al desarrollo personal, a la información, a las noticias, mientras que los usos más superficiales estarían vinculados al ocio, a lo comercial o a los juegos, ¿no? Y esto daría, digamos, saldos diferentes en cuanto al aprovechamiento de las redes para el beneficio propio. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de otro estudio que habla de que justamente las competencias digitales y el uso, la disponibilidad de Internet puede reforzar diferencias que ya se encontraban anteriormente en el mundo offline, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio sobre el caso de Chile y sobre la participación política con datos de 3 años seguidos, donde explicaba que las habilidades avanzadas de Internet se convierten en cadenas de transmisión de la desigualdad, porque
justamente la capacidad del hecho de tener acceso a las nuevas tecnologías, pues reforzaba las oportunidades de participación política que tenían las personas ya interesadas en política y que ya participaban, ¿no? Cuando hice mi tesis de doctorado, yo no encontré este refuerzo del papel de las competencias digitales. Al contrario, yo lo que encontré fue que las redes sociales le ofrecían a la gente, incluso el hecho de usar Internet en general, le ofrecían a las personas un sentido de la capacidad de actuar, de la eficiencia política que se llama, tanto interna, o sea, que yo puedo hacer más porque tengo más herramientas a mi alcance, y a la vez que el sistema me permite participar más por el efecto de grupo, ¿no? Que había en movimientos como el 15M, de los indignados, etcétera, que la gente participaba más todavía, ¿no? Entonces ahí había como un neutralizador del efecto del interés, o sea, incluso aquellas personas que no estaban interesadas en política, pues tenían una capacidad, sentían una capacidad de acción en redes sociales que las movilizaba a participar. Sin embargo, ese efecto luego puede ceder con el tiempo porque ya es menos novedoso, ¿no? Y pues ya no tiene tanta importancia. Sin embargo, lo que sí era muy importante era la comprensión crítica. Y los individuos que me decían participar más en el tiempo, que estaban más interesados en política, pues eran aquellos que habían estado relacionados o expuestos a los medios de manera natural durante su vida, para quienes consumir información no resultaba muy costoso porque podían leer rápidamente un artículo, podrían encontrar la parte crítica, podían contrastar con otras fuentes de información. Sin embargo, para aquellos que estas habilidades críticas resultaban un poco más difíciles de aplicar, pues eran más propensos a compartir contenidos sin leerlos o sin verificarlos, y hacer un uso un poco más superficial de sus habilidades de expresión, ¿no? Me gustaría citaros un ejemplo práctico. Seguramente conocéis lo que ocurrió en este verano, a finales de julio, en Londres, en una clase de temática sobre Taylor Swift. Pues había una serie de niñas convocadas y hubo muy desagradable ataque, que no se calificó como terrorista, fue simplemente un ataque muy horrible donde fueron asesinadas 3 niñas. Esto para todos los que tenemos hijos, yo también tengo hijos, pues es una cosa horrible. O sea, es horrible aunque no tengas hijos y cuando los tienes aún más, porque te imaginas el tipo de circunstancia, situación. Y al día siguiente, pues estos contenidos fueron, este acto fue utilizado como un objeto de información falsa, de desinformación por parte de varias cuentas de información de grupos de personas de extrema derecha que completamente cambiaron la información y dijeron que el autor de los ataques, que había sido un joven nacido en Inglaterra, si bien de hijos en Reino Unido, perdón, hijos de migrantes, pero que había nacido en Reino Unido, pues decían que había sido un buscador de asilo que había recién llegado a Inglaterra. Yo os voy a poner el vídeo que está linkado aquí y que lo tengo aquí abierto además. ¿Veis mi pantalla, verdad? Entonces lo voy a poner desde el principio, os voy a poner los 3 primeros minutos. Está en inglés, lo siento, pero yo creo que me ha dicho Pajarito por ahí que se puede entender. Y si no, le damos la tarea a Patricia y a Joel, que están en Estados Unidos, de que luego nos den un poco más de detalle. ¿Os parece? Si nos podéis ayudar con eso sería genial. Os pongo los 3 primeros minutos, ¿vale? Para que entendáis un poco el caso. Y luego, si queréis, volvemos con las diapositivas anteriores para dar un poco más de contexto y asegurarnos de que todos lo entendemos. ¿De acuerdo? Would you like to take this opportunity finally to tell the rioters to stop rioting? Yes or no? Perfecto. No sé si he precisado suficientemente si he introducido correctamente el vídeo. Se trata de Piers Morgan, un conocido presentador y periodista inglés, ¿no? que en su canal personal, Piers Morgan Uncensored, entrevista a uno de los difusores de esta información falsa
Y ya veréis el tipo de personaje y veréis la introducción que hace. Yo os invito a verlo. La entrevista más larga, ahora solo veremos la introducción, los 3 primeros minutos, ¿de acuerdo? Let me make it clear to the people on both sides of the equation, all of my brothers and ¿Veis la pantalla todavía? Sí, sí la vemos. Vale, que la he puesto en grande. Islam, and all of the Christians and native people of the UK who feel like they're underrepresented. You have more in common with the people you live amongst No sé than you de do with the específico, political pero yo elites. solo People you live reaccionaba a amongst la love their pantalla, children, solo and lo they're oí. struggling to pay the bills exactly like you are. What kind of powder keg are we building here to incompetent leadership in the UK? I'm a mixed race Muslim, and I'm pointing out this very obvious truth. The sheer brass neck, frankly, Andrew, of you lecturing me about the truth when you've spent the last week spewing complete fake news bullshit. You told your millions of followers, and it was seen by 15 million people, that it was an illegal migrant who had committed these crimes. Are you prepared to apologize for that lie? Only in the UK do we have a country so insane that we have no border, we don't know who's there, crimes through the roof, nobody's safe on the streets anymore. And then when you point these things out, somehow you're some kind of racist and bad person. No, you're My posting complete apologies. disinformation. Oh, I'm It's sorry, not okay. sir. Did I get the wrong stabber? Oh, I apologize. Yeah, you did. Piers Morgan, of Yeah, course, you I got did. the wrong Yeah, you stabber. did. Piers, be very careful what you say. Me ha parecido un espectáculo brillante, exquisito, valiente, claro, evidente. Me ha parecido muy colorista, pero profundo a la vez. On July 29th, a 17-year-old boy murdered 3 girls and injured 8 more children in a horrific mass stabbing at a Taylor Swift-themed dance class in Merseyside. The alleged killer was born in Wales to Rwandan parents, but police did not initially confirm his identity because he's aged under 18. Disinformation filled the vacuum instead. Right-wing influencers spread a battery of false claims online, including that the killer was a devout Muslim and a Syrian refugee. Riots and looting have since spread to at least 16 towns and cities across the UK. Far-right thugs have sieged mosques and hotels housing asylum seekers. Groups of armed Muslim men have attacked people in the street. These appalling scenes have become a stain on Britain's global reputation. Elon Musk has commented that civil war is inevitable in the UK. Many US conservatives amplifying the unrest as apparent evidence of failed multiculturalism. One of the influencers accused of fanning the flames is Andrew Tate, a recently converted Muslim man whose inaccurate claims in the days after the mass stabbing have been viewed tens of millions of times. And he joins me now. Andrew Tate, welcome back to Uncensored. It's been a while. It has. And obviously you, as in fact I'm about to talk to you, Nigel Farage, who is now a member of parliament in the UK and who has been saying some very inflammatory things in the last week or so about these riots, has blamed you and named you in a radio interview as for the person who spread the disinformation, which he then believed. I want to start by playing a clip of a video you posted to Instagram, I think it was, on the 29th of July, that you posted to various social media platforms, in which was your response to what had happened. An undocumented migrant decided to go into a Taylor Swift dance class today and stab 6 little girls. That's right, somebody arrived in the UK on a boat. Nobody knew who he was. Nobody knows where he's from. The media is, of course, hiding the fact that this is a 17-year-old male. They don't want to highlight how ridiculous it is that we allow military-age males, combatants, to flood our shores. I don't see any protests in the UK. I don't see anybody complaining. Nobody's outside of the school. Nobody's outside the police station. The soul of the Western man is so broken that when the invaders slaughter your daughters, you do absolutely fucking nothing. Now that video has been viewed 15.1 million times. X limited the post's visibility because of its rules on hateful conduct. But the bottom line, Andrew, is that almost everything you said in that video was completely untrue. And yet it was apparently seized upon online, spread wide and far, and made people believe what you were saying. So my question for you off the top here is, why did you race to spread such woeful disinformation, given the massive following you have, and encourage people to take action against a caricature and description of
who had perpetrated this, which was simply untrue. Bueno, pues no sé, es un poco, incluso es durísimo compartirlo, porque realmente se ve el odio, ¿no? O sea, el nivel de odio de lo que se comparte y la desinformación de gente que tiene muchísimos seguidores y que ven esto brutalmente. Tenía por aquí, a ver si está por aquí, aquí eso estoy compartiendo mis notas. A ver, ha habido aquí alguna cosilla. A ver, perdón, ¿eh? No, Safari. Lo que no entendí muy bien, o quizás no, Voy a presentar de... ¿Cómo? que lo que no entendí muy bien me pareció escuchar que el que hablaba era convertido era un cristiano convertido o sea, ¿por qué hablaba mal Sí, él es de los propios o sea, ¿por qué hablaba mal? O sea, ¿por qué metió claro, él no estaba hablando mal de los musulmanes. Él lo que dijo era que era un migrante indocumentado. ok. Le entendí que decía, Patricia es Andrew Tate. Igual que o sea, te puedes encontrar, si te pones a mirar cosas que ha dicho, te acabas encerrado en casa. Sí, es un misógino además, tiene una retahíla de... O sea, ha estado prohibido sus perfiles en varias redes sociales. Ahí creo que lo dicen, ¿no? Que lo desprohibió Elon Musk, ¿no? Y pudo publicar esos contenidos, pero... Y otro personaje es este Tommy Robinson, que de hecho estaba en Chipre en el momento cuando ocurrió eso. También difundiendo veneno y noticias falsas increíblemente. Y decía que cada día sus vídeos eran vistos 50 millones de veces, ¿no? Y todo esto desató una ola de violencia en hoteles donde supuestamente había personas buscando asilo o ataques contra mezquitas y diferentes ¿no? lugares de musulmanes solamente por el odio y el veneno que habían difundido de manera brutal, pues perfiles como estos. Y que lo había replicado, que menciona Nigel Farage, ¿no? que es un miembro del Parlamento británico, y que son políticos reales, o sea, que no son personajes como estos inventados un poco por las redes sociales, sino que realmente son figuras reales, ¿no? Esta es la dimensión del tema, y yo creo que esto tiene que ver también con las cibercascadas, ¿no? Que también podéis encontrar en este libro también casos, habla de las cibercascadas, de cómo la información, ¿no? Va cayendo de un nivel a otro, ¿no? De las redes sociales a la política tradicional y a otros medios sin que sea suficientemente filtrada ni juzgada por varios motivos, ¿no? Pues este es uno de los ejemplos donde el uso de las redes sociales y la desinformación circula tan rápido, porque esto es como una mecha corta, ¿no? Que al día siguiente, pues después de este discurso del odio, dice no veo a nadie en las calles, pues al día siguiente estaba muchísima gente en las calles atacando con violencia física real pues a esas personas. No voy a tardar mucho más porque quiero dejar tiempo para el tema del trabajo, pero sí que voy a pasar un poquito más rápido por alguna de las cosas que se he presentado. Otro ejemplo fue QAnon, tú lo mencionabas, Patricia, el tema de las elecciones en 2016. Y luego, pues al final del mandato de Trump, cuando se acercaban las próximas elecciones, como los mensajes de descrédito a la democracia y que ponían un poco en descrédito las instituciones de la democracia, como puede ser el voto y las elecciones, pues generan un fenómeno como combinado con los algoritmos de Facebook y cómo propician el contenido un poco que genera controversia, pues genera un fenómeno como y completamente impensable, ¿no? Que una institución democrática como el Capitolio pues pueda ser vulnerada de esa manera por grupos de manifestantes con violencia física, ¿no? Fíjense cómo en 2020 la membresía de QAnon creció un 581%, gracias a que Facebook promociona, como decía Noemi antes, los contenidos emocionales y los contenidos que generan controversia. En otro libro que os quería compartir y que os pasaré también luego, que es este, que habla de las redes del caos, de Max Fisher,
También se menciona un poco este efecto viralizador, ¿no? Que parece como aceite para el fuego de los contenidos polémicos. Lo habéis mencionado antes, los antivacunas, ¿no? Es otro, aquí menciona el ejemplo de varias personas que se veían un poco invadidas por contenidos antivacunas y a la vez que entras en uno, pues van accediendo a grupos de antivacunas. Y es un poco por el efecto de los algoritmos de Facebook y cómo buscan generar más engagement dentro de su plataforma. Te dejo la palabra, Patricia. Quería comentar con lo de los antivacunas. A ver, yo me he vacunado, no vayan a creer que también se me fue la olla como ese pobre señor del premio Nobel. Pero dicho eso, ya recién salió hace 2 semanas ya ni me acuerdo, que de verdad que con el COVID ya todo es una irrealidad. ¿Quién salió? El de Meta, salían diciendo que el gobierno lo había, pues le había puesto le había dicho que no podía dar información de los síntomas o de las cosas que tenían los que se habían vacunado, que eso de ahí lo tuvo que censurar completamente. Entonces, claro, ahí estamos, y entiendo que si es que no lo censuraba y la gente tal vez se inventaba, o si no se inventaba, no era por la vacuna, porque no habían, no hubo investigación médica que podía decir es por la vacuna o no. Tú tenías algo antes o no. Entiendo lo que el gobierno quiso hacer. La gente tenía que vacunarse, efectivamente, o si no hubiese sido si hubiese muerto un montón de gente más de la que se murió. Pero de todas maneras lo censuró. Entonces, Tema de debate aquí, pero enorme. Sí, yo únicamente diré que que lo que cuando mencionaba los antivacunas me refería a antivacunas en general. O sea, ok. los que están en contra de las vacunas contra el sarampión, contra enfermedades que ya ni existen, que no las tenemos en nuestras comunidades Gracias a las porque vacunas. Exacto, gracias a las vacunas. y que están volviendo por los antivacunas. Sí, Que no es sí, lo sí. mismo que las vacunas del COVID, que sé que son mucho más controversiales. Y ahí sí no Es así que me meto son. porque es un tema más complejo. Pero increíblemente, o sea, seguramente es un tema muy complejo de la capacidad de censura y de moderación de contenidos que hay en una sola red, en manos de un solo decisor, ¿no? Esto es realmente algo brutal. Entonces, eso también es lo que decía en en el foro. Efectivamente, se censuran, pero ¿quién no se, o sea, quién, qué? Y es ahí donde sí me vuelvo yo misma conspiratoria. O sea, ¿quién está atrás? O sea, ¿quiénes son los policías de nuestros policías? O sea, ¿qué? ¿Por qué, por ejemplo, ese Andrew Tate está spewing tanto odio? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que, o sea, qué? Tal vez en mi ignorancia, no sé, tal vez, no sé, porque no sé qué quiere que se maten entre ellos, que se acabe la población, quiere que se acabe la población musulmana, quiere que se acabe la migración, no entiende que la migración finalmente lo que trae es diferentes culturas, cree que este planeta justamente somos eso, ¿no? O sea, ¿qué? Mm. Sí, yo no te lo puedo responder. Ah, Eh, caramba. ya miraremos algo al final sobre eso. Pero bueno, yo creo que es muy complejo. Hay muchos intereses, Yo no dudo que este Andrew Tate, yo no creo que tenga un interés político muy definido. A lo mejor simplemente lo piensa, esas tonterías las piensa. No lo sé, pero sin duda son utilizadas por alguien que a lo mejor, y él como figura es utilizada por alguien que a lo mejor sí tiene algún interés, ¿no? O sea, a lo mejor él específicamente no, pero otros que están detrás de toda ese condicionamiento, pues sí lo tienen. Yo te diré algo al final sobre qué pienso sobre esto. Y luego, tema, bueno, como también las redes sociales y también el populismo, ¿no? Aquí lo decía Noemi, el lenguaje emocional que está a lo decía Crisia, ¿no? El lenguaje emocional que está a la orden del día. Y aquí lo vemos como una figura como la de Trump, ¿no? Cuando habla de fire and fury, as the world has never seen, ¿no? Que va a responder a North Korea. Pues esto son frases que no se pueden ver en un político tradicional. La labor de un político es la de diplomacia, el entendimiento, el diálogo. Esto no es un político convencional, ¿no? Es una figura eh, producto quizás y también productora, ¿no? En esto de las redes sociales de nuevo tipo vinculadas a este nuevo ecosistema de medios. Una ruptura deliberada
con el discurso político tradicional para diferenciarse. Yo no soy el político tradicional, yo soy un poco outsider de este sistema, ¿no? Y mantener ese discurso de romper con lo tradicional que nos ha dejado fuera, ¿no? Un conjunto de gente que se siente un poco fuera del sistema. Estilo conversacional breve, con verbos, pocos sustantivos, simplicidad, y lo hemos visto también en un discurso, en el debate con Kamala Harris, ¿no? Que parecían como dos mundos diferentes. Bueno, algunos conceptos más, hablando de este tema de la vale, las burbujas filtro, que seguramente lo habéis comentado también, o lo habéis visto ya también, que es como cada uno de nosotros, o sea, y sobre todo en estas redes sociales que trabajan tanto con la emocionalidad, pues acaban funcionando con algoritmos que nos sugieren las cosas que ya nos interesan, los temas y las opiniones afines con lo cual ya pensamos, generando burbujas filtros donde la comunicación y el diálogo pues están cada vez más distantes porque no somos capaces de encontrar la diferencia. O sea, no sé si os ha pasado, pero es muy común bloquear a alguien que piensa diferente a lo que yo pienso o que no ver más contenido, ¿no? Es algo que es muy posible en las redes sociales, lo fomentan y pasa, y ocurre. Bueno, aquí está una figura como Nicolás Negroponte, ¿no? También visionarios, ¿no? De otro momento que decían que lo vaticinó en su momento, ¿no? El The Daily Me, ¿no? Sería el día a día. Un tiempo del futuro en que la tecnología ha aumentado considerablemente la capacidad de las personas para filtrar lo que quieren leer, lo que quieren escuchar y ver, y cada uno se puede hacer su propio periódico y revista. Esto no es algo ni nuevo, esto ya está hace muchos años, ¿no? Donde cada uno se puede hacer un diario a su gusto y a su consumo, donde no tenga que ver al que piensa diferente, donde no tenga que inflamarse cuando ve una opinión política la suya, y que esto es algo que en el mundo offline es completamente imposible, porque en la plaza pública encontramos todo tipo de personas con diferentes tipos de opiniones, y la emocionalidad a la que nos enfrentamos cuando vemos sus gestos, sus reacciones, la capacidad empática que desarrollamos cuando estamos en presencia física, nos permite estar abiertos a esa diferencia que no podemos encontrar en el mundo offline. En este, evitas lo que no te gusta y echas un vistazo, estás más cerca de lo que te gusta. Y cada vez más nos vamos metiendo en nuestro propio mundo y nos vamos convenciendo más de esta verdad que tenemos de manera individual. Bueno, aquí otro ejemplo de desinformación que ya os lo dejaré para que lo veáis. Esto es del 29 de septiembre, del domingo. Este señor ha publicado información. No estamos hablando de fake news, ¿eh? Estamos hablando de información basura. Yo creo que es más grave la información basura que la fake news, porque la fake news se puede desmontar. Lo peor es cuando es información que no es falsa, pero que tampoco es cierta. Esto es un ejemplo. Cuando leemos, aquí está esta funcionalidad que ha puesto lo del contexto de la comunidad, que permite, donde te dicen que se ha añadido información de contexto. Este señor lo que ha hecho es que ha utilizado 3 imágenes del artículo y pone un titular completamente que no tiene nada que ver. O sea, esta persona ya fue deportada y estas 2 imágenes de actos terroristas fueron de un acto terrorista anterior al que intentó perpetrar y que no pudo perpetrar. ¿Vale? Y ya fue deportada esa persona. Ya lo leeréis con calma, no voy a detenerme ahí para no perder tiempo. La pregunta que introducía Patricia. Bueno, ya hemos hablado de qué es pensamiento crítico. La pregunta que decía Patricia. ¿Cómo definir las instancias de verdad? ¿Cuáles son los intereses de verdad? ¿Cómo lo clasificamos? Y la última, ¿cómo ejercer la comprensión crítica? Yo os voy a dar algunas pinceladas muy rápidas porque ya estamos en tiempo y se me ha pasado muchísimo la hora. Me gusta mucho un concepto que es el del locus personal. Me gustaría que lo investiguéis después, que lo propone James Potter en su libro Media Literacy, A Cognitive Approach. Es muy interesante, donde habla de la conciencia de sí mismo, donde habla del control de los canales personales y el control de los resultados del consumo de medios. ¿A qué me lleva esto? Como tú decías, ¿qué hay detrás? ¿Qué interés hay detrás? ¿Con qué intencionalidad? ¿Por qué? ¿Qué configuración dentro de los medios me lleva a consumir información? ¿Y cuál es el resultado de esto? Vale, pues esto, el conocimiento referencial de cómo funcionan los medios, cómo funcionan las redes sociales. Nadie nos cobra por utilizar una red social. Pues entonces somos nosotros y todo el mundo se drena con las redes sociales.
Entonces somos nosotros la moneda de cambio aquí. Es nuestro tiempo de atención con el que estamos pagando. Este tipo de comprensión creo que es importante a la hora de entender cómo funcionan los medios y realmente poder establecer una comprensión crítica aquí. Vale, aquí os puse un poco más de detalle, perdón, la calidad de la imagen no es la mejor, pero hay un poco más de detalle sobre la comprensión crítica en este estudio que os cité antes. Hay un poco de ruido, no sé si os molesta o... Ahora creo que no lo siento. Vale, pues para que lo veáis con más detalle, cada una de las dimensiones, qué componentes tiene y qué indicadores se midieron en este estudio, os lo pongo así, para que hagáis un zoom rápido y podáis investigarlo después. Y 3 propuestas muy básicas. Lo que os decía, bueno, la primera, Sustein, este autor de Republic, él habla de que esta especie de daily me que vivimos hoy, ¿no? Aquella profecía de Nicolás Negroponte, y esta capacidad de crear un canal de acuerdo a nuestros intereses es una arquitectura de control. O sea, al final estamos en una arquitectura de medios completamente controladas por nosotros y que necesitamos movernos a una arquitectura de la serendipia, donde podamos encontrarnos la diferencia política o de opinión o lo que sea, pero que sea una arquitectura donde podamos ver la diferencia. Esto es crucial. Y esto lo podemos hacer con más regulación, Crisia. A mí me parece genial que tú te acerques a estos temas desde lo jurídico, porque justamente yo creo que lo que más necesitamos ahora mismo es regulación. No solamente desde la comprensión crítica podemos controlar todo esto, porque al final hay una arquitectura mucho mayor y hay un ecosistema mucho mayor que necesitamos abordar también desde lo jurídico y desde las políticas, ¿no? Por tanto, una arquitectura de la serendipia creo que se consigue con más regulación de las redes sociales, de las plataformas, y más control, ¿no? A nivel de regulación de lo que ellas pueden hacer. Ahora creo que están actuando muy libremente. Bueno, hemos tenido hitos, ¿no? que nos hacen caminar hacia el control, pero todavía no es suficiente. El control de esas plataformas, no de los contenidos que vemos, que justamente es lo que necesitamos, que sean más diversos, que sean más plurales, ¿no? Y esto no es lo que tenemos ahora. Conciencia del ecosistema de medios y motivación y fortalecimiento del locus personal, ¿no? de la conciencia justamente de cómo utilizamos los medios. Lo veréis, es súper interesante el concepto de locus personal. Él habla de diferentes modos a la hora de exponernos a los medios. El más pasivo es el de screening mode, ¿no? Son las personas que se ponen a escuchar la radio de fondo, que tienen las redes sociales de fondo, pero van haciendo otra cosa mientras tanto. Y ahí entra información no filtrada, porque estamos escuchando cosas y luego lo que decimos algo que nos suena de algo, pero no podemos saber ni quién lo dijo, ni nos acordamos de por qué lo dijo, ni qué estábamos haciendo, simplemente nos suena información que además es la que más cautiva, los clickbaits, ¿no? La más sexy, por decirlo de alguna manera, la que entra más fácil, la más emocional, porque fue la que nos despertó algo, que nos hizo reaccionar, pero racionalmente no tenemos ninguna claridad de dónde lo obtuvimos, ¿vale? Por eso, focus personal, el locus personal, muy interesante. Y finalmente, lo que decíamos, de cómo tener respuestas, no lo sabemos, es un entorno complejo, ¿no? A mí me gusta mucho el paradigma de la complejidad de Morán, y él se refería a que cómo conocer, desde este paradigma, pues es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. No lo sabemos bien, creo que hay que investigar mucho, hay que exponerse mucho a información interesante que nos clarifique, que nos permita entender, además de la regulación que ya os digo que le doy un gran voto porque creo que es importante. Y finalmente, para acabar, volviendo a Marshall McLuhan, os digo una frase que está en su lápida, que es la verdad nos hará libres, ¿no? Una frase casi bíblica, pero más que real, contra la posverdad, y en un contexto donde la necesitamos más que nunca. Os dejo reaccionar y que si queréis introducir dudas sobre el trabajo, pues hagamos un mix porque lo siento mucho, nos hemos pasado 3 minutos y me parece importante igualmente que discutamos. No, no hay problema por el tiempo, Giselle. O sea, creo Gracias. que vamos bien de tiempo, sí. Gracias. Crisia, sí, adelante. Eran aplausos, pero igual Ah, vale, se perdón. escucha. Sí. Hola, tengo mala señal y se me congela la pantalla, pero Nosotros sí te escuchamos bien, sí.
Hola, hola. Sí, te escuchamos, Tricia. Se te congeló la pantalla, pero te escuchamos bien. Vale, pues creo que se le ha ido la señal completamente. No sé si alguno de vosotros chicos quería aportar alguna cosa, preguntar algo, abrir un debate, comentar algo de lo que se ha dicho ya en el foro. Voy a hablar un ratito. Me estuve averiguando, y quizás solamente para aportar con lo que hablábamos de la inteligencia artificial, tengo entendido que ya para septiembre 5 de este mismo año se firmó el tratado de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la UK, en que de la inteligencia artificial, como que reglamentos para la utilización, o sea, decían, uno de los compromisos obviamente es reafirmar los derechos humanos, fortalecer y mejorar las cooperaciones internacionales, todo eso para el desarrollo de la inteligencia artificial, que también es interesante, ¿no? Como cada región va más adelantado, menos adelantado. Entonces, como que dice, este tratado era para ayudarnos en global a hacer, pues, a la utilización, justamente me imagino, para prevenir la desigualdad y para que, pues, haya más equidad y todo. Finalmente, en todo lo que estudiamos ahora, lo que a mí me queda es, hay mucha desigualdad, definitivamente, económica, social, de información. Hay mucha gente interesada en, pues, en el poder y como uno lee, ¿no? Y como uno dice, hay mucha gente que tiene mucho dinero y ya está bien, o sea, la hicieron y todo, pero, o sea, ya llega un momento en que ya ese dinero no te lo puedes gastar ni en esta vida, ni en 50 años, ni en 35,000 años, porque porque no se desarrolla algo para que la sociedad esté bien pagada, para que la sociedad tenga acceso a salud, a educación, a entretenimiento finalmente, porque, o sea, hay gente, o sea, necesitamos también entretenernos, ¿no? Pero ese tipo de cosas no, o sea, ciertas empresas prefieren seguir pagando el mínimo vital en lugar de, no sé, entonces me vuelvo un poco cínica de a dónde vamos en el futuro, porque siento que hay muchísimo egoísmo, siento que esta, eh, ese desarrollo tecnológico que debió tal vez otorgarnos ese fuego, ese gatillamiento para hacernos un planeta mejor, lo que veo es que no vamos a una mejoría realmente. Y puede ser que sea eso, ¿no? Que estoy escuchando muchas teorías de conspiración que a donde veo que el odio es lo que nos está subyaciendo como sociedad y me da pena, de verdad, como ser humano digo, oye, deberíamos de tener más de estas conversaciones, más de este pensamiento crítico donde nos preguntemos cómo podemos hacer para ayudar, para que seamos, sí, a través del trabajo nos glorifiquemos, yo qué sé. Pero bueno, eso una parte. Otra parte, ya hablando de lo que tenemos que entregar, el trabajo que tenemos que entregar, entiendo que tenemos que hacer un análisis a través de una noticia, o 3 noticias, y eso irlos desarrollando a través nosotros mismos de criticar la noticia. O queremos hacer, o se hace un manual a través de esta noticia para dar reglamentaciones en cómo podría críticamente una persona analizarlo. Ahora, Perdón. sí. Voy a dejar de compartir un momento y voy a buscar la actividad para mirarla todos juntos. Pero, un segundito, ¿eh? Que la busque y así la miramos juntos. Vale, aquí la tengo.
segundo que la comparto. Vale. Actividad 4. Vale, la veis aquí, ¿verdad? Vale, a ver, yo creo que lo más importante, o sea, la idea es realizar una actividad educativa, ¿vale? O sea, ustedes se imaginan que están en que son los profesores o los facilitadores o son los directores de una escuela que van a facilitar una actividad educativa de medios de comunicación, de comprensión crítica de los medios de comunicación. Entonces, lo que van a hacer es proponer un ejercicio a realizar por los alumnos y por vosotros como coordinadores, donde se escoja un hecho noticioso X, una noticia X, y que sea abordado de manera diferenciada desde 3 medios diferentes. ¿De acuerdo? Con diferentes matices. O sea, aquí el juego está en buscar una noticia que realmente haya sido polémica y que diferentes medios la hayan abordado de manera diferenciada. Y que os dé juego para después en la actividad educativa ir a determinadas preguntas, a facilitar determinados debates que logren sacar esos elementos diferenciales entre las 3 noticias y logren estimular el espíritu crítico, yendo a preguntas como la fuente, los matices en el tratamiento, qué información se destaca, qué información se omite, quién es el sujeto de la noticia, este tipo de cosas. Para mí lo más importante es que la actividad sea lo más concreta posible. Y eso le permite ser real, ser aterrizada en el espacio y el tiempo, que sea coherente, que no os propongáis cambiar la mente de 80 estudiantes en 2 horas de trabajo. No. Si tenéis 2 horas, pues los objetivos que sean muy superficiales, ya presentar únicamente conceptos, que sean muy coherentes los objetivos que os proponéis con la cantidad de horas que dedicáis, con los recursos y con el tipo de actividad y los resultados a los que los lleva. ¿Vale? Eso yo creo que lo más importante es la coherencia de la actividad, desde mi punto de vista, porque es lo que nos permite saber que vosotros tenéis dominio de a qué nivel, a qué profundidad de conocimiento queréis llevar y que sois capaces de poner una metodología en marcha que logre abordarlo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Hazel, gracias, Patricia. Yo aprovecho para leer un mensaje que nos ha dejado Tricia en el chat, que no sé si le acaba de funcionar tu conexión, pero bueno, con tu permiso, Tricia, lo leo. Para ella dice, cree que una de las cuestiones más valiosas de cada tramo es la motivación para mirar críticamente todo lo que nos llega, nuestros hábitos y repensar cómo podemos contribuir para impulsar estas habilidades de comprensión crítica, este nivel de alfabetización. Hoy creo que se nos ha ido Hazel un momento, no sé si ya ha fallado Sí, la perdón, conexión. estoy aquí, que tenía que hacer algún segundito, pero... Ah, vale, sí, disculpe. Perdón, que también están mis niños por aquí y por eso he ido a abrirles la puerta, pero ya estoy por aquí. No, no hay problema. A ver, Perfecto. perdón, porque no se escuchaba muy bien, entonces voy a retomar yo también por aquí. A ver, un segundito. Mientras tanto, chicos, no sé si tenéis alguna pregunta más sobre la actividad que tenéis que entregar este domingo, sobre algunas de las lecturas realizadas, sobre el foro, sobre alguna cosita que queráis comentar sobre el curso en general. Quizás otra de las preguntas que tengo, y perdón que siempre sea yo la que estoy preguntando, es, tuvimos las lecturas, ahora tenemos esta actividad práctica. Generalmente lo que hacemos en las actividades es, hacemos una introducción donde hablamos de las lecturas y bueno, desde esta lectura sacamos este resumen o esto nos hizo pensar en lo de acá y luego hacemos la actividad. Entonces, la pregunta es, esta vez, en esta actividad, ¿solamente quieres que te demos la actividad que se realizaría en el ámbito, si es que como si nosotros fuéramos los docentes,
¿O quieres de todas maneras la introducción a través de las lecturas? Mira, sinceramente, yo creo que siempre es interesante tener alguna introducción teórica que justifique un poco, pero puede ser teórico-práctica, en el sentido de que, por ejemplo, a lo mejor es una noticia que está muy vinculada a vuestros contextos y que yo no conozco tanto, ¿no? Perdón, porque no se ve muy bien, que me un segundito, ¿eh? Tengo un pequeño por aquí, perdón. Perdón, os decía que para mí lo más importante es que sea teórico-práctico. O sea, si, por ejemplo, a lo mejor es una noticia de algo muy específico de vuestro contexto que yo no conozco tanto, y podéis darme un poco de información referencial, ¿no? Pasó esto y podéis poner una pequeña justificación teórica, Para que pongas, quizás, pero no necesariamente basada en esas lecturas. para que pongas, para que Perdón. pongas tu nombre. Gracias. Una justificación teórica, pero muy breve, y no tiene necesariamente que ser de las lecturas del tramo. Puede ser cualquier lectura que os parezca relevante para justificar vuestra afirmación, ¿vale? Gracias. Patricia, gracias, Faisal. Noemi quería decir alguna cosa también. Creo que Joel también después, si no estoy mal. Sí, Sí, o adelante. sea, yo he empezado a hacer la actividad, por eso, gracias Patricia, porque siempre es la que hace preguntas y a mí se me ocurre que esa pregunta se me tenía que haber ocurrido a mí. Por eso, siempre que hablas estoy con el bolígrafo en la mano, en plan, seguro que se me ha pasado algo y Patricia lo va a preguntar. Yo, por ejemplo, he cogido el tema, básicamente porque ahora está muy presente y lo discuto también mucho, em, porque no es tan fácil de explicarlo a personas que no consumen los medios alemanes, porque son noticias que en el extranjero se transmite diferente la cobertura mediática sobre la inmigración y el ascenso del partido político de AfD, por ejemplo, y de cómo en análisis crítico de los medios, o sea, he juntado un poco el análisis crítico de los medios que hemos tratado aquí con eh, la- básicamente con la subida del racismo y del odio que hay últimamente con la inmigración, ¿por qué es tan necesario en esas situaciones la formación del pensamiento competente y crítico sobre estas noticias para saber de dónde viene, qué vocabulario se utiliza? Quién está detrás de tal diario, tal medio y básicamente intentar juntar esas dos cosas. O sea, básicamente lo que está pasando ahora mismo con la necesidad del pensamiento crítico para evitar que una cosa derive en un odio masivo. O Sí, sea, me y parece eso. súper interesante porque es de mucha actualidad, así que me parece muy interesante. Ahora también en Portugal hay protestas anti-inmigración, ahora mismo. O sea que yo creo que es un tema que es esencial. Gracias, Noemi. No sé si antes yo quería decir algo, no sé si he respondido ya a tu pregunta con estos comentarios que me han hecho. Sí, muchas gracias. He estado atendiendo y tomando nota sobre todo de estas últimas observaciones, así que muchas gracias. No tengo duda ahora. Vale, perfecto, sí, pues muchísimas gracias. Yo nada, que decir, como siempre, este no es mi área de expertise, pero siempre aprendo muchísimo, así que por eso os agradezco a vosotros, me agradezco el tiempo de la profesora Feisel. Y nada, pues con su permiso, cualquier duda que os pueda surgir en las próximas semanas sobre la temática, sobre el entregable y tal, eh, me las hacéis llegar y se las paso a Feisel, o si ella nos proporciona su correo electrónico, pues las podéis hacer llegar directamente. Y cualquier cosita, eso, nos enviáis un mail y ya sabéis que estamos aquí disponibles, no 24 horas, pero muchas horas al día. Así que gracias de Yo nuevo creo a todos que vosotros. Sí,
Si no, simplemente creo que por el campus virtual me podéis escribir, ¿verdad? Ahí directamente si tenéis alguna duda. Y creo que el foro está abierto todavía, ¿no? Sí, 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 O el sea foro que está ahí abierto. mismo les enviaré también los libros que les he citado y algún par de vídeos que también os Perfecto, recomiendo mirar sobre este tema. perfecto, perfecto, gracias, Hazel. Sí, lo tendría que comprobar, pero si fuera que está cerrado, me los puedes enviar a mí, yo los recojo en un documento y se los puedo colgar en el campus virtual. Perfecto. Perfecto, chicos, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con el inicio del próximo. Muchas gracias a Ah, todos y que paséis buen día y buena tarde. Hasta Muchísimas luego. gracias a todos. saludos. Adiós, gracias.